Victoria Kent nació un 6 de marzo de 1892 en el número 17 de la calle Lagunillas, en un barrio malagueño. Su padre, José Kent Román, comerciante de tejidos, y su madre, María Siano González, ama de casa. Victoria fue bautizada en la iglesia de la Merced con el nombre de María de la Victoria Adelaida Ferina de la Santísima Trinidad Kent Siano. Creció en un ambiente de clase media burguesa de tendencias liberales y su madre, que la enseñó a leer y a escribir, apreció en su hija buenas cualidades para el estudio. Por eso, en 1906, ingresó en la Escuela Normal de Maestras de Málaga, en la que tuvo como profesoras a las feministas Suceso Luengo y Teresa Aspiazu. Obtuvo su titulación en 1911. En 1912 se trasladó a Madrid para estudiar bachillerato en el Instituto Cardenal Cisneros, donde fue bien recibida gracias a los contactos de su padre. Se instaló en la residencia de señoritas dirigida en ese momento por María Maeztu, mujer cuya personalidad influyó notablemente en Victoria Kent. En 1920 ingresa a la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Madrid. Se licenció en junio de 1924, año en el que conseguiría su doctorado con una tesis sobre la reforma de las prisiones. Se colegia en enero de 1925, realizando sus primeras intervenciones como abogada defensora ante los tribunales. De su compromiso con la causa feminista, Victoria ya había dado pruebas en 1919, adscribiéndose a la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, fundada en 1918 por María Espinosa de los Monteros, para promover la educación y la igualdad legal femenina, y culminó en 1920 con la creación de la Juventud Universitaria Femenina. Victoria Kent fue la representante de dicha asociación en el Congreso Internacional de la Federación Internacional de Mujeres Universitarias en Praga en 1921. Sus primeros trabajos como abogada los efectuó para el Sindicato Nacional Ferroviario. En 1929, en colaboración con las políticas feministas Clara Campoamor y Matilde Huici, entre otras, fundó el Instituto Internacional de Uniones Intelectuales. Un año después, se afilió al Partido Republicano Radical Socialista y saltó a la fama en 1930 por defender en un consejo de guerra a Álvaro de Albornoz, que poco después sería ministro de Justicia y más tarde futuro presidente del gobierno republicano en el exilio. Además de dedicarse a la abogacía, abriría un bufete de abogados especializado en derecho laboral, siendo la primera mujer en España en lograrlo, situado en la calle Marqués del Riscal número 5 en Madrid. También ejercerá como asesora jurídica del Sindicato Nacional Ferroviario y de la Confederación Nacional de Depósitos Marítimos, llegando a presidir en 1927 el primer Congreso de Cooperativas en España. Tras declararse la Segunda República, 1931, se presentó a las elecciones por el Partido Radical Socialista y obtuvo un escaño de diputada en las Cortes Constituyentes. El gobierno de Manuel Azaña le nombró directora general de prisiones, 1931-1934, cargo desde el cual introdujo reformas para humanizar el sistema penitenciario, mejora de la alimentación de los reclusos, libertad de culto en las prisiones, ampliación de los servicios por razones familiares, creación de un cuerpo femenino de funcionarias de prisiones. En junio de 1931, siendo ya diputada en Madrid y directora general de prisiones, estuvo de visita en Málaga. Uno de los momentos más destacados y controvertidos de la vida personal y política de Kent sería su oposición al sufragio femenino ante las Cortes españolas en 1931, cuando se enfrentó a otra feminista, Clara Campoamor, en una batalla dialéctica y significativa sobre un tema que tendría una gran repercusión en los derechos de la mujer. Declaró que las mujeres españolas no estaban preparadas social y políticamente para votar.
Según ella, las mujeres españolas también estaban influenciadas por la Iglesia y su voto sería conservador y perjudicial para la República. Por el contrario, Clara Campoamor defendió que las mujeres tenían derecho a votar, ya que defendía la igualdad de todos los seres humanos. Tras su intervención, Victoria perdió popularidad y por ello no participó en el Parlamento en las elecciones de 1933. Finalmente, Campoamor ganó el debate contra Victoria Kent y esto hizo que las mujeres pudieran votar por sufragio universal. Las elecciones de ese año fueron ganadas por la derecha al estar unidas. Al estallar la Guerra Civil en 1936, se fue a París, ayudando a los exiliados españoles en la capital y a su salida hacia América. Sin embargo, al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, cuando París estaba siendo ocupada el 14 de junio de 1940 por la invasión nazi, Victoria se vio obligada a refugiarse en la Embajada de México durante un año. Fue juzgada por los tribunales franquistas y en octubre de 1943, cuando aún se encontraba en París, fue condenada a 30 años de prisión, expulsándola del territorio nacional. Afortunadamente, la Cruz Roja le facilitó un apartamento en Boulogne, norte de Francia, donde vivió hasta 1944, protegida por una identidad falsa. Durante ese tiempo, siendo Madame Duval su identidad falsa, escribió 4 años en París, una novela con aspectos autobiográficos reflejados en el personaje principal, Plácido. En 1948 se exilió a México, donde trabajó 2 años como profesora de Derecho Penal en la universidad. En 1950 fue llamada por la ONU y dejó México para ir a Nueva York, donde trabajó para la defensa social y dirigió un estudio basado en las malas condiciones de las cárceles en América Latina. Entre 1951 y 1957 dejó su anterior trabajo y se convirtió en ministra, sin cartera, del gobierno de la Segunda República Española desde el exilio. Se convirtió así en la segunda mujer ministra desde Federica Montseny. También fundó la revista Ibérica, dirigida a todos los exiliados que vivían lejos de su patria, como ella. Esta revista fue financiada por Louis Green durante 20 años, entre 1954 y 1974. En 1977, 40 años después de su exilio en Francia, Victoria regresó a España y fue recibida con afecto y admiración. Sin embargo, regresó a Nueva York, donde pasó sus últimos días y murió el 26 de septiembre de 1987. Y está enterrada junto a Louis Green en el cementerio de Ampawa, Redding, Connecticut.